Siempre es grato, como lo digo, compartir una palabra edificante, una palabra, una dosis de bendición a la cual le he puesto dosis porque creo que la palabra de Dios nos inyecta porque es saludable, alimenta nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y nos lleva a consolidarnos en esa fe que necesitamos tener para avanzar y conquistar frente a todas las luchas y pruebas que enfrentamos. Siempre que oro al Señor, en una de mis oraciones tengo a todos aquellos que sirven en la obra del Señor, como pastor, evangelistas, dentro de todos los ministerios, aquellos que coordinan, que son líderes, que dirigen. Oro para que Dios les use, para que siempre estén preparados, siempre estén dispuestos, siempre estén consagrados, para que la gracia de Dios fluya a través de ellos, porque aquellos que Dios llama son los que Dios quiere usar como medio de bendición y Él poner la palabra precisa para entregarla al pueblo. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Y la dosis que hoy quiero compartir con ustedes, la reflexión que quiero compartir con ustedes, lleva por título: No ocupes un lugar que Dios no te ha entregado. Interesante tema. Y el texto que voy a leer está en Hebreos capítulo 5, verso 4, que dice: Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Quisiera, antes de comenzar esta dosis de bendición, esta explicación a este tema, declarar algo importante: que ocupar un cargo espiritual sin el llamado y respaldo de Dios es una falta muy grave y de mucho peligro para aquellos que le están escuchando. Hoy en día, lamentablemente, muchos buscan posiciones de liderazgo espiritual, como pastores, profetas, apóstoles o ministros, y quizás otros ministerios también que hoy existen, ¿no es cierto?, dentro de las iglesias. Y muchos motivados por la ambición, el orgullo o la presión de otros. Algunos ocupan cargos solo por la necesidad de no existir alguien para la continuidad de la obra, buscando lamentablemente a cualquiera que tenga la capacidad, sin antes orar a Dios y pedir la guía para ver a la persona correcta y a la persona que Dios quiere tener en ese lugar. Aunque hay muchos hombres y mujeres de Dios que tengo que reconocer que son lindos siervos y siervas de Dios, que están sirviendo en la obra del Señor con gran temor, esperando siempre en la búsqueda de Dios, que Dios les guíe y no dan los pasos sin que Dios primero les diga qué hacer. Pero tristemente nos encontramos también con lo contrario y lamentablemente son más aquellos que están metidos en la obra sin que Dios lo haya insertado en ella. Así son muchos que están porque han sido más movidos en la iglesia, han sido más inteligentes, sin el temor y el respeto al llamado para servir al Señor. Lamentablemente es que hay algunos que imponen mano, y esto es triste, ¿eh? Es muy triste. Lamentablemente hay muchos que están imponiendo mano sin discernimiento y otros se dejan ungir por aquellos que andan buscando adherentes para tener en sus iglesias o en sus corporaciones o en sus ministerios. Están buscando adherentes para ungir y hay otros que se dejan ungir por emociones o por el deseo de ser reconocidos. Ahora escúchenme bien. Cuando esto ocurre, que es lamentable, cuando esto ocurre, el ministerio pierde efectividad. Se sirve sin autoridad espiritual y el fruto se vuelve escaso o incluso dañino para la obra del Señor. ¿Por qué esto es peligroso? Porque es triste, ¿no es cierto? Porque esto daña a todas las iglesias. Porque hoy por hoy han habido muchos malos testimonios de hombres que han dicho ser llamados por Dios, y esos testimonios han dejado mucho que decir y han metido a todos en un mismo saco, como decimos acá en Chile, ¿no es cierto? Y a todos los tildan de igual, siendo que no todos son iguales, porque hay hombres y mujeres lindos, temerosos de Dios. Se puede predicar, cantar o dirigir con carisma, pero sin el respaldo divino, sin la unción, sin la presencia del Señor y el testimonio de vida, solo serán palabras huecas y no habrá nada de Dios. Esto deja, amados, tristemente mucho que decir, pues Dios no está detrás de los que Él no ha ordenado. Y recordemos
que servir a Dios no se trata de ocupar un cargo, sino de cumplir su propósito. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Servir a Dios no se trata de tener un cargo en la iglesia, sino de cumplir su propósito. Cuando Dios llama, Él mismo respalda, capacita y establece. Quiero, dentro de esta dosis, hacer algunas preguntas para meditar, en especial para aquellos que están escuchando, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, o que tienen diversos ministerios dentro de la obra del Señor y que están ya trabajando en la obra del Señor. Sería bueno preguntarse. Me acuerdo que el salmista dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. Creo que es bueno a veces detenernos, examinarnos y preguntarnos algunas cositas, porque a veces vamos avanzando y vemos que no hay respuesta de lo que estamos haciendo. Una de las preguntas son: ¿estoy en el lugar que Dios me ha asignado? Interesante esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque quizás llevas años en el ministerio, quizás estás en una iglesia a cargo de una obra o pastoreando una obra, o estás en algún área del liderazgo, estás en la alabanza, no sé en qué área puedas estar, y a lo mejor no ves crecimiento, no ves respaldo. Quizás no es que no sirvas para la obra, sino que a lo mejor no estás en el lugar correcto y quizás Dios no te ha puesto en ese lugar. Quizás Dios te quiere en otro lugar. Interesante pregunta. Otra pregunta que tengo: ¿he sido llamado por Él o me he adelantado por emoción o presión? También interesante esta pregunta, porque muchas veces cumplimos cargos por la presión de otros. Porque un pastor se acerca, me dice: tú eres lindo, tienes carisma, hablas muy lindo, eres elocuente, mira, me gustaría reconocerte, ungirte y ponerte en esta posición. Y a lo mejor te sentiste halagado y tomaste la decisión, pero de que comenzaste esa obra, ese ministerio, esa actividad, te ha ido mal, problema tras problema. Te has preguntado que a lo mejor te equivocaste en aceptar esa propuesta y la decisión no ha sido correcta, y a lo mejor no es el tiempo para que estés en la obra del Señor. Otra pregunta: ¿estoy sirviendo con respaldo del Espíritu Santo o solo con mis fuerzas? Esta pregunta es interesante también. ¿Por qué? Porque a lo mejor te cuesta avanzar, porque a lo mejor son tus ideas las que tú estás poniendo por delante, son tus proyectos, tus propósitos, pero a lo mejor no le estás consultando a Dios, porque es bueno tener proyectos, propósitos, ideas, pero a lo mejor no has puesto nada en las manos del Señor. Y si no has puesto nada en las manos del Señor, nada de lo que tú quieras hacer, si no está Él en medio de todo, no sirve. También es bueno preguntarse. Creo que no es malo, porque si estamos incorrectamente en todo lo que estamos haciendo, bueno, tenemos la oportunidad también de pedirle perdón al Señor y retomar el nuevo camino. ¿Por qué son necesarias entonces estas preguntas, como estoy hablando? Porque también hay algo importante: no nos salvaremos por los puestos que tengamos. Un hombre llamado por Dios es un hombre de testimonio, sin engaño, sin mentira, predica lo que vive. Es testimonio de los de afuera como también los de su casa. Un hombre que es llamado por Dios, o una mujer que es llamada por Dios, es estudioso, conocedor de las cosas de Dios, tiene claro el propósito, el proyecto, conoce la Escritura. Mi Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y un texto que muchos hemos leído y nos gusta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como leíamos en el texto base, en el principio del mensaje, Dios llamó a Aarón para que hablara en nombre de Moisés. Por eso él lo pone como ejemplo a Aarón. Aarón fue un hombre que fue llamado por Dios, ¿no es cierto?, para que hablara en el nombre de Moisés, quien tenía dificultades para expresarse, y para que fuera también su portavoz ante el faraón y el pueblo. Dios designó a Aarón como un sumo sacerdote, con la tarea de ofrecer sacrificio y representar al pueblo ante él. Aarón actuó como la boca de Moisés, comunicando los mensajes de Dios al faraón y al pueblo. Qué interesante es esto. ¿Por qué Dios toma este ejemplo y por qué yo tomo este ejemplo de Aarón? Porque cuando Dios llama, te da una visión específica, te da algo claro para hacer.
Hay muchos que dicen ser llamados, pero tristemente no saben, como decimos en Chile, para dónde va la micro. No saben qué hacer, dan vueltas, hacen montones de cosas, no dan oportunidades y muchas veces caen. Muchos de los que lideran, o pastores, profetas, apóstoles, quienes sean, terminan haciendo todo ellos y no dejan que otros tengan la oportunidad también de trabajar en la obra del Señor. Pero quiero decirles algo, cuando Dios nos llama, lo hace con un llamado claro y específico, como lo hizo con Aarón y como lo ha hecho con muchos hombres que nosotros conocemos en la Biblia. Pareciera hoy ver a varios que dicen tener un llamado, pero que tristemente no tienen nada claro en Dios. Sus mensajes dejan mucho que decir, porque se habla con fervor de Dios, pero sus hechos niegan lo predicado. Mienten, vendiendo el mensaje por un plato de lenteja. No hablan la verdad, que lleva exhortación, edificación y consolación. Solo ofrecen, solo regalan, solo hablan del amor de Dios, pero no de las exigencias de Dios. Hoy los púlpitos parecen verdaderos lugares de remates. ¿Por qué? Porque predican que el que trae más a Dios, Dios le dará más. Y si tú traes 100, Él te multiplicará el 100%, el 200%. Estamos hablando cosas antibíblicas que no salen en la Biblia. Y le estamos ofreciendo a la gente tantas cosas, sin decirles primero que tienen que arrepentirse, convertirse y cumplir con la palabra de Dios. Podrán escuchar mucha bendición, que no es malo, que son lindas las bendiciones, pero para recibirlas hay que estar a cuentas con Dios. Gente que dice ser llamada por Dios, pero cobardes para vivir por la fe. Viven más por lo que ven y cuánto le pueden sacar a los pobres hermanos que creen con sinceridad en Dios y creen en esa persona que está por delante. Tristemente, nos hemos encontrado con muchos sinvergüenzas que se proponen para juntar algo de dinero, para conseguir algo para la iglesia y terminan comprándose algo para ellos. Triste, ¿no? Porque hay muchos de esos en los púlpitos que están liderando mucha gente que tristemente le darán cuenta a Dios. Podrán vivir muy lindo, pero tristemente llorarán por toda una eternidad si no se arrepienten. Llamados que no entienden que el que los llamó es fiel para socorrerlos y sostenerlos. Dicen ser llamados, pero no confían en quien los llamó. Y perdónenme, pero tengo que ser consecuente con lo que digo. Y quiero en esta dosis hablar la verdad. Hoy en nuestros púlpitos encontramos también falsos engañadores que se sirven a sí mismos. Pero quiero que sepan algo. Dios no puede ser burlado y nada pasará sin que Él primeramente ponga su juicio sobre ellos. Hoy pueden reír, hoy pueden disfrutar, pueden estar acomodados económicamente, sus buenos autos, su linda casa, lindos viajes. Yo conozco mucha gente que pasa viajando y no sé quién pastorea la iglesia, pero se sienten súper bien. Hoy podrán ser reconocidos por el mundo, pero escúchenme bien, si Dios no les conoce, el infierno les espera. Sí, el infierno les espera si no se arrepienten de corazón y de verdad. ¿Por qué digo si no se arrepienten? Porque Dios aún, con la misericordia grande que Él tiene, les da la oportunidad a cada uno de ellos para que se vuelvan de sus malos caminos y se arrepientan de corazón. Mi Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Quiero ir concluyendo esta dosis de bendición. Sé que son palabras fuertes. Hace semanas atrás predicó un pastor una palabra muy fuerte en nuestro desayuno pastoral. A muchos les gustó, le agradó porque habló a sus corazones, pero a muchos no les gustó y salieron muy molestos. Yo siempre digo que cuando se habla y se predica como la sal, siempre esa herida va a arder. Y si no hay madurez espiritual, se van a enojar. Pero si hay madurez espiritual, van a aceptar la palabra del Señor y se van a sanar de aquella herida, de aquellas llagas que tienen, que ya están casi por pudrirse,
por no entender que el camino del Señor es obediencia y es santidad. Quiero ir concluyendo. No cualquiera puede servir en el altar y ocupar un cargo en la obra de Dios si no ha sido esa persona llamada. Y si esa persona está ocupando un cargo y no ha sido llamada, está incurriendo en algo grave, muy gravísimo. Y lo más grave es que sin el llamado de Dios no hay respaldo y lo único que entrega esa persona es la soberbia que alimenta su corazón. Y es lamentable, porque muchos de los que le siguen están en gran peligro. Hay una oportunidad en Dios y hay una oportunidad de volverse de esos malos caminos y poder entender que las riquezas de este mundo, de todo lo que el mundo pueda dar, no son comparables con las bendiciones de Dios. Un llamado por Dios predica su palabra, vive su palabra, aunque tristemente muchos tienen sus corazones endurecidos. Sí, hay muchos que tienen sus corazones endurecidos y viven alimentándose de mentiras, engañándose ellos mismos, creyéndose sus propias mentiras. Y son tan caraduras que aún así se introducen en medio de muchos siervos de Dios y participan de muchos eventos donde los siervos de Dios están ahí puestos por Dios. Podrán engañar a los hombres, pero a Dios jamás, porque Él no puede ser burlado. Solo quiero terminar diciendo, Dios tenga misericordia de aquellos y nos permita a nosotros que queremos servir en la verdad de Dios a no sentirnos envidiosos de ellos, porque levantan un templo y crecen, wow, rápidamente. Quizás tú eres uno de los que le ha costado crecer y muchos te miran porque tu crecimiento es lento, pero si tú estás en lo correcto, si estás en la voluntad de Dios, no te preocupes. Mientras Dios esté contigo y tú en su voluntad, dale para adelante porque Él es fiel y Él te va a levantar y te va a poner en lugares de excelencia y te va a honrar. Y muchos vendrán a ti por lo correcto que tú eres con Dios y se convertirán de sus malos caminos. Hay muchos que crecen rápidamente, pero ¿a costa de qué? Aunque hay muchos también que crecen muchísimo porque están en la voluntad de Dios haciendo lo correcto, pero la gran mayoría es porque crecen porque no predican un evangelio de verdad, solo un evangelio de amor, de oferta, pero no llevan a la gente a Cristo a un arrepentimiento y a un convertimiento. Hoy tristemente se está usando mucho lo que es el coach, gente que preparan para saber hablar, para saber motivar. Hoy hay muchos motivadores dentro de la iglesia y arriba de nuestros púlpitos, pero escúchele, nada de Dios. Solo sé decirle, si estás en una iglesia donde la palabra de Dios no es el centro de todo, como decía ese gran hombre Gigi Ávila, sal de ahí y busca un lugar de verdad. Porque te quiero decir, y escúchame bien, te quiero decir, si hay hombres y mujeres de Dios que le aman de verdad, que están haciendo su perfecta voluntad, aunque no son muchos, pero lo hay. Quiero que esta palabra que hoy te estoy compartiendo te pueda bendecir, te pueda abrir los ojos del entendimiento. Tú que quizás estás sirviendo en el lugar equivocado, o quizás no estás haciendo las cosas como Dios quiere, es bueno reconocer antes de tiempo, porque cuando Cristo venga será demasiado tarde. Quiero que Dios te bendiga en el país que estés. Y antes de terminar, quisiera hacer esta oración. Y me gustaría que la repitieras conmigo o la tomaras como una base para continuar orando delante de la presencia del Señor. Señor, guíame a caminar en tu perfecta voluntad y no en mis propios deseos. Señor Jesucristo, no quiero ocupar un lugar que no me pertenece, que no me corresponde, sino quiero vivir para cumplir tu propósito. Señor, dame ese discernimiento, dame esa obediencia, muéstrame tus proyectos, tus propósitos, tu voluntad. Señor, tengo una obra, estoy liderando en un lugar.
Soy líder de joven, soy pastor, soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy maestro. Señor, lidero a las mujeres. Guíame cómo hacerlo. Pero sé que para que tú me guíes, te entrego lo que tú has puesto en mis manos, lo entrego en tus manos para que eso sea tuyo. Y nunca me apropie de nada de lo que tú me entregas. Porque sé, Señor, que obedeciendo de esta forma, sé que tú guiarás mis pasos, me mostrarás, me darás la estrategia para seguir, ser una vencedora, ser un vencedor y no un vencido. Para avanzar y no retroceder, para seguir siempre firme y adelante. Gracias, Señor, porque sé que si estoy bajo tu voluntad y con el claro llamado de que tú me pusiste donde estoy, sé que aunque venga lo que venga, pase lo que pase, todo me ayudará para bien. Gracias, gracias Señor Jesucristo, por tu gran amor y misericordia. Amén. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre, siempre orando por tu vida y compartiendo siempre una dosis de bendición y agradecido de saber que tú también la estás compartiendo con otro. Dios te bendiga. La paz del Señor siempre fluya en abundancia y las bendiciones del reino, que son la salvación, la sanidad y la prosperidad económica, siempre estén apegadas a tu vida si estás en lo correcto de Dios. Dios te bendice.